Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Gracias por darle likes a los episodios, por compartirlo con tus amistades y familiares. También por escuchar el podcast que se puede encontrar en Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast. Gracias por las comunicaciones que recibo, por las palabras de aliento y de ánimo que algunos de ustedes me brindan. Se los agradezco de todo corazón y siempre le pido al Señor que te dé mucha sabiduría e inteligencia espiritual, como bien Pablo menciona en Colosenses el capítulo 1. El Señor quiere que estemos llenos de su palabra, que crezcamos en su palabra, que maduremos. No tan solo, como enfatizamos tantas veces, conocer la palabra, saber de ella, sino entenderla para su correcta aplicación, trazándola correctamente como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y en el episodio anterior habíamos leído de Juan el capítulo 8 y vimos esa interacción que fueron varias las que el Señor tuvo con estas personas que Él les habló con un lenguaje bastante fuerte. Pero tenía que hacerlo. El Señor como Señor y Jesús cuando vino a ministrar en la tierra a la nación de Israel, recuerda, debieron haber sido la nación sacerdotal, evangelizadora que llevara el mensaje de salvación. Y ellos iban a llevar el mensaje del reino, obviamente, y lo llevaran alrededor del globo. Tuvo sus 12 discípulos, hubo grupo de personas que creyeron, pero a nivel nacional, en términos generales, la nación de Israel rechazó al Mesías. Tan es así que los líderes religiosos de entonces, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, se indignaron tanto con la persona de Jesús, sus expresiones, pero también no podían negar que estaba haciendo unos milagros portentosos. Se llenaron, se inflaron de tanto odio, de tanto antagonismo hacia la figura de Jesús, que lo llevaron al madero. Cosa que no tomó por sorpresa ni a Dios ni a Jesús, su hijo, porque sabía que eso iba a venir. Recuerda, habían profecías en el Antiguo Testamento que hablaban de esta primera venida. Esto nos sirve a nosotros desde el punto de vista que estamos, de saber que Dios cumple su palabra eventualmente y la cumple perfectamente, pero a su tiempo y a su manera. Lo que significa que lo que falta por cumplirse hacia el futuro, no nos quepa la menor duda, que no pongamos a estas alturas que hemos llegado tan lejos en nuestra experiencia de vida cristiana con nuestro Señor, ponernos a reconsiderar, a dudar, a poner en tela de juicio las cosas. Lo que sí tenemos es que estar claro en la Escritura. Y cuando vamos estudiando la aprendemos, le sacamos, ¿verdad? Siempre recordando quién habla, a quién le habla, cuándo le habla, por qué le habló lo que le habló y para qué. Esto es bien importante cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Si estamos en Juan el capítulo 8 y ve buscándolo en tu Biblia, los 4 evangelios, ya tú y yo sabemos que Jesús vino a ministrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino a ministrarle a Israel. La bendición y salvación hacia el resto del mundo, hacia el mundo gentil, vendría en la medida en que ellos hicieran lo que se supone que debieron haber hecho y no hicieron, de ser esta nación de sacerdotes evangelistas. Pero eso no detuvo el plan que el Señor tenía. Él tenía algo más. Y a veces uno se pregunta por qué el Señor no reveló todas las cosas de golpe. ¿Por qué no fue tan claro y tan directo? ¿Por qué no habló del misterio y no se sabe de lo de la iglesia, cuerpo de Cristo en el Antiguo Testamento, en los evangelios, que ni siquiera los mismos apóstoles supieron de este plan? Recuerda que estamos en una guerra, y es una guerra espiritual donde Satanás ha estado atacando consistentemente todo lo que tiene que ver con Dios, atacando la creación de Dios, a la gente, atacando las iglesias, atacando la doctrina, porque tiene una rabia enorme. Él quería toda la gloria y honra para su persona. Entonces el Señor le oculta las cosas y él no las vio venir. Si hubiese sabido que si hubiese evitado a toda costa que Jesús fuera al madero, a la cruz a morir, la historia hubiese sido un tanto distinta. Pero las cosas son como las sabemos hasta este momento y damos gracias al Señor por su palabra, porque así vamos viendo cómo van las cosas.
y nos llena de mucha fe, confianza y esperanza de que lo que falta por cumplirse se va a cumplir. Y lo que el Señor ha dicho que sucede con un creyente en esta dispensación de la gracia, al momento de creer, de justificación, santificación, glorificación, redención, ciudadanía celestial, perdón de todos sus pecados, vida eterna, la adopción de que ahora somos hijos de Dios, todo eso es cierto. Todo eso es una realidad, pero hay que creer en Cristo porque no hay otra manera. No hay un plan B, no hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otra ventana. Las cosas son como Dios dice o no son. Vamos a leer nuevamente, estamos en Juan el capítulo 8. El versículo 31 en adelante, y aquí vamos a considerar parte de lo que mencionamos en el episodio anterior, pero dejemos que la misma escritura se vaya explicando a sí misma de esta interacción que Jesús, de las muchas que tuvo cuando estuvo antes de ir a la cruz, estuvo ministrando durante estos 3 años y medio que él ministró. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: son gente de Israel, son gente que han puesto su fe en el Mesías, han escuchado su mensaje, han creído, algo maravilloso sucedió. Si vosotros, y estas son sus palabras, si vosotros permaneciereis en mi palabra, en lo que él está diciendo, en lo que él está compartiendo con ellos, en lo que está revelándoles a ellos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué dice ahí que no lo dice y lo dice? Si no permanecen en su palabra, no van a ser sus discípulos. Esa era la condición. Y nosotros ahora en esta dispensación de la gracia tenemos que saber que tenemos toda la escritura, que es inspirada por Dios y útil. Y en ella crecemos, en ella vamos aprendiendo todo lo que el Señor quiere que nos revelemos. Creo que por ahí se me ha colado un mosquito y está haciendo de las suyas conmigo. Espero que no esté cargando nada extraño que después uno se sienta mal, pero vamos a seguir adelante. Dice el versículo 33, el 32, que es clave, muy conocido por la fe cristiana. Y conoceréis la verdad, porque Él es la verdad, y su palabra es verdad. Y Él vino a traer luz para que vieran todo lo que estaba sucediendo, para que vieran quién era Él, para que supieran la condición espiritual en que estaban, para que pudieran entender los ataques del enemigo y pudieran tener salvación, liberación, libertad que trae el Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Se les olvidó todo el tiempo que estuvieron en Egipto, que fue bastante tiempo, fueron varios siglos que estuvieron allí. Y han estado esclavizados de muchas maneras, y estaban esclavizados en ese momento en una oscuridad espiritual. En muchas instancias, la nación de Israel y mucha gente en Israel caía rendida a los ídolos, se iban a la idolatría y desobedecían al Señor y no estaban andando en los estatutos y lo establecido por Jehová que tenía para ese tiempo para ellos. Jesús vino y era el cumplimiento de todo lo que se hablaba sobre él, sobre todo lo que la profecía hablaba sobre su persona. Dice, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vuelve y lo reitera, ahí está Hijo con H mayúscula, refiriéndose a su propia persona, y él les está diciendo: la libertad soy yo soy el enviado del Padre. Si permanecen en mi palabra, en lo que Él está compartiendo a ellos, que viene de parte de Dios, seréis libres. Dice, iban a ser libres. Él traía esa libertad, porque eso es algo que el Señor trae en nuestras vidas. En este tiempo donde estamos, si leemos el capítulo 6 de Romanos, que no lo tenía en la agenda, pero ya que estoy tocando este tema, ¿por qué no? Esta carta es fantástica y maravillosa. Y maravillosa también porque es para este tiempo, esta dispensación que tú y yo estamos hablando. Dice,
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No tenemos que vivir en él porque hemos sido libertados, ¿verdad? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, en esa identidad con él? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en novedad de vida, en una vida distinta. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está la libertad, ahí están las cadenas rotas, y todo por creer en Cristo. No nos podíamos salvar a nosotros mismos, no nos podíamos libertar nosotros mismos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y esa palabra es bien importante, la mencionamos a cada rato. Declarados justos delante de Dios, tenemos la justicia de Dios por medio de Cristo. Siempre tenemos que recordar que es por medio de Cristo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Pero tengo que seguir buscando a lo que quiero realmente llegar. Muy bien. Versículo 17 en adelante, y me disculpa que salté muchos versículos, pero por el tiempo y por el tema que estamos tocando hoy. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Tenemos que creerle al Señor en su palabra. Hemos sido libertados del pecado, del efecto mortal del pecado que nos mataba espiritualmente y nos separaba de Dios y nos condenaba eternamente. Ya ese veneno nos surge efecto en nosotros. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, hemos sido justificados y tenemos la vida de Cristo, así como Cristo murió y resucitó. Nosotros morimos y hemos resucitado en Cristo y por Cristo y tenemos vida y vida abundante. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. El versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Más ahora, y siempre sabemos que cuando viene ese más ahora es un cambio, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, porque ahora le podemos servir, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea su santo nombre por siempre. Leemos otra vez en Juan el capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos verdaderamente libres, completamente libres del pecado. Esa es nuestra condición, posición actual en Cristo y por Cristo, por nosotros haber creído en Él. ¿No te parece maravilloso, fantástico, extraordinario, sorprendente? De verdad que lo que el Señor ha hecho por nosotros es digno de ser estudiado, meditado y anunciado a otros. El versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Él sabía que ese plan estaba ya cocinándose en el corazón de ellos. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Él la habla, pero ¿qué encontraba? Una pared que las palabras del Señor iban hacia ellos y chocaban y caían contra el suelo, porque no había un terreno fértil. ¿No te hace recordar la parábola del sembrador y que cuando la semilla es la palabra y el terreno es el corazón de la gente, la semilla se daba en unos terrenos por un tiempo, en otros no se daba absolutamente, y hubo un terreno en particular que se daba bien?
y daba fruto porque se recibía. Pues esa misma analogía, ese lenguaje figurativo de parábola que el Señor estaba utilizando, que tiene un lenguaje como de agricultura, nosotros hoy también podemos aprender de ello, porque cuántas personas ahora mismo uno sabe si esa palabra que uno está compartiendo les está llegando o no. El análisis que uno se tiene que hacer personalmente, examinamos, ¿verdad? Vamos a examinarnos nosotros mismos si esa palabra llegó, cayó en nuestro corazón y ha dado fruto. Hay que estar seguros de estas cosas, porque la palabra de Dios ahí hay salvación. Ahí está el mensaje, lo que tenemos que saber, lo que el Señor quiere que sepamos. Pero mucha gente no quiere creer, están tan duros en su corazón, pero tenemos que seguir. No nos cansemos de hacer el bien, a su tiempo segaremos. No nos cansemos de hacer lo que nos corresponde hacer, porque lo hacemos en obediencia al Padre, como Jesús hizo las cosas en obediencia al Padre. Dice, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, y serían obedientes, y serían gente que daría pasos en fe en el Señor. Pero ahora procuráis matarme, vuelve y lo reitera. Matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham, que escuchó, recibió? Y podemos leer, creo, si no me equivoco, en Romanos el capítulo 4 sobre Abraham. Pero ahora, más bien, el versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, porque ellos no se quedan callados. Ellos vienen con sus argumentos, pero sus argumentos no tienen fundamento. Y ellos están tratando de traer argumentos delante de la palabra, del verbo, que es Jesús. Es que la frase pueblerina que dice que la ignorancia es atrevida, ¿verdad? ¿Has escuchado eso antes? La ignorancia es atrevida. Dice Jesús en el 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Él está hablando directamente a ellos, le está diciendo palabras de vida, le está dando palabras también de corrección, de advertencia. Fueron muchos los mensajes, en un solo mensaje que Jesús estaba trayéndoles a ellos. Y Él viene de parte de Dios. Y no estaban pidiendo el Mesías, ya la respuesta está ahí, el reino de los cielos se ha acercado, esta palabra se ha cumplido delante de vuestros ojos, dijo Jesús en una ocasión leyendo una escritura en una sinagoga. Pero había quien tenía el terreno fértil, pero había quien lo que tenía era roca. Y ahí no se puede dar la semilla. No es terreno que se puede sembrar la semilla para que salgan sus raíces y crezca lo que tiene que crecer. Y eventualmente dé fruto para que se le pase a otros. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire qué lenguaje tan directo. Ahí Él no está andando con chiquitas, no está bromeando. El Señor no está en ese negocio. No está en el negocio del entretenimiento. Él es la verdad y Él va a hablar la verdad. Y Él vino con una misión de rescate. Está hablando a ellos que estaban en una condición espiritual muy fuerte, muy terrible, peligrosa. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y eso es lo que él ha estado todo el tiempo tratando de sembrar en todo el ámbito del quehacer humano, pero las iglesias
no están exentas de los ataques del enemigo, la doctrina no está exenta del ataque del enemigo, la política, la economía, las modas, los medios de comunicación, él hace fiesta con eso. Pero él ataca sobre todo la parte espiritual porque quiere mantener a la gente en lo oculto, en la ignorancia, en la condenación. Y lo que hace es a través de la mentira. Esa es una de las respuestas por la cual también el Padre envió a Jesús para traer luz, para traer la verdad. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas, porque estaban en tinieblas. ¿Ves cómo todo es una gran historia bien grande, importante, extraordinaria, enorme, pero muy real, que el mundo tiene que saber estas cosas? Y tú y yo tenemos que meditar en ellas, a ver en qué posición nosotros estamos en esto. El versículo 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, porque ya estaban tan acostumbrados a la mentira, porque se normalizan las cosas, ¿sabes? Y hoy día, ¿cuántas cosas no se dicen por ahí que son disparatadas, que son blasfemas, que son antibíblicas, anticristianas? Pero ya el mundo las ha visto tantas veces, las ha llevado en práctica tantas veces que se normalizó. Y ya aparece una interpretación de verdad. Pero no es verdad, porque todo tenemos que filtrarlo a través de la Escritura. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte y qué claro le está hablando a ellos! Ellos se creían que eran algo. Ellos estaban sacando su linaje y hablando de Abraham y de tantas cosas que ellos estaban tan seguros que les brindaba a ellos una falsa seguridad. Tienen ante ellos la solución, el libertador, el redentor, el salvador, y no le creen. Y no le creen, lamentablemente, esto pasó hace 2000 años, esta interacción, y todavía al día de hoy se encuentra gran oposición al mensaje de salvación y de la gracia que se presenta hoy día. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Mire cómo ellos le responden, qué atrevidos son. Respondió Jesús, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, porque en la palabra del Señor hay salvación. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Mire cómo el cuestionamiento de la verdad que Jesús les está presentando a ellos. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. O sea, como ellos están viendo todo tan terráqueo, tan limitado, tan terrestre, tan humano, tan carnal, que están sacando hasta la cuenta de la edad que él tiene para decir cómo tú pudiste haber conocido a Abraham por la edad que tú tienes. No, ¿estás notando lo que está pasando? No entienden. Y no es tan solo que no entienden, es que no tienen disposición de entender. No tienen las ganas de saber. No están buscando la luz. Les gustan las tinieblas, como el Señor dijo. Ellos prefirieron más las tinieblas que la luz. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Así que mire cómo fue subiendo y escalando el nivel de odio, de rencor, de indignación de ellos contra Jesús. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos,
se fue. No lo pudieron tocar. Voy a dejarlo aquí. Vamos a continuar con parte más de este tema en otro episodio. Pero vas notando, esto nos ayuda a nosotros a entender también por qué nos encontramos con ciertas actitudes en el mundo, por qué no siempre la gente tiene gran disposición. Pero aquí hay otro peligro en medio de todo esto que hemos leído, que espero que tú lo hayas captado y te lo he mencionado en parte. Las personas que se creen que como están bien. La persona que se cree que su religión es suficiente, que lo que lleva a cabo es suficiente. La persona que se siente tan seguro que está de buenas con Dios, sin Dios y sin su palabra. ¡Qué peligro! Porque el enemigo le hace como ruido para que se entretenga. Mira para allá, no mires para acá. Acá hay luz. Acá no hay luz. Quédate mirando para acá. Y la gente le gusta eso. Pero la luz, ¿por qué la ventaja de la luz? La luz deja ver claramente todas las cosas. Deja ver la verdad de las cosas. Pero la frase que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor persona que no quiere oír, que se le están diciendo las cosas y están cerrados sus oídos. Qué gran peligro corren las personas que van rechazando la palabra de Dios, pero sobre todo a Jesucristo como Salvador. Vamos a seguir hablando de esto porque el tema es muy, muy importante y muy interesante, y sí podemos sacar enseñanza y aplicación y observar lo que sucede en el hoy y ahora en el siglo XXI. De eso hablaremos en el próximo episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.